El orgullo es algo que caracteriza a las personas que en ellos hay arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimientos de creerse mejor que otra persona. Muy buenos días, familia MCI Frontera. Este es nuestro audio devocional del día de hoy. ¿Sabes? El orgullo entre el pueblo cristiano también existe. Muchas veces nosotros somos orgullosos y no nos damos cuenta. Muchas veces cuando estamos orando es cuando sacamos el mejor orgullo que tenemos, y no es para vanagloriarnos, sino para que nos demos cuenta que también entre los cristianos hay orgullo. Muchas veces nosotros oramos diciendo: Señor, pero si yo te sirvo, Señor, si yo ayuno, Señor, si yo oro, Señor, si yo diezmo, Señor, si yo ofrendo, Señor esto y Señor el otro. Y siempre decimos: Señor, yo esto y yo el otro. Y siempre viene una palabra: y como aquel, Señor, que no llega ni a la iglesia, le va mejor que a mí. Porque aquel que no ayuna, Señor, les das palabra de sabiduría. Señor, porque aquel, Señor, porque aquel, Señor, porque aquel. Son palabras que muchas veces, hermanos, repetimos. Y más cuando las cosas no van como nosotros queremos. Ahí opera el orgullo, ¿sabes? Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 18, en la versión TLA, a partir del versículo 9. Dice: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A esta Jesús les puso este ejemplo. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Date cuenta que a las 2 personas que Jesús le estaba hablando era un fariseo, era un maestro de la ley, era alguien que era despreciado, también como el cobrador de impuestos. No eran personas que eran buenas, sino que para el pueblo en ese momento no eran buen vista las 2. Sigue diciendo en el 11: puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados, y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdona por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Hermanos, ¿cómo hemos estado orando últimamente? ¿O cómo hemos orado desde que empezamos a conocer a Cristo? Si alguna vez tu oración ha llevado la palabra: Señor, pero si yo hago esto por tu reino, ¿por qué me pasa a mí? Señor, pero si yo te busco, ¿por qué me pasa esto a mí? Y te empiezas a justificar también diciendo: pero como aquel, Señor, que ni tan siquiera va a la iglesia, ve lo que sube a sus redes sociales y cómo lo bendices. Entonces, hermano, pide perdón como el cobrador de impuestos, porque sabes, a Dios le gustan los humildes de corazón, y eso es lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana, que seamos humildes reconociendo que fallamos y que necesitamos ser perdonados por Jesús para que nuestra vida vaya mejor. Por eso Jesús al final, en el versículo 14, le dice: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado. ¿Por qué? Porque fue humilde. Él sabe que estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Él sabe que tal vez no tenía una vida en oración tanto como el fariseo. Tal vez él no ayunaba, o tal vez ni conocía qué era el ayuno. Pero él en su oración fue humilde y le dijo a Dios: perdóname, ten compasión de mí. Y eso, hermano, y eso se llama humildad. Mis hermanos, meditemos sobre esta palabra el día de hoy y busquemos
si somos humildes o orgullosos. Y si somos orgullosos, pidamos perdón, que Dios ve el corazón humilde y nos perdona. Que tengan un buen día. Dios me los bendiga. MCI Frontera.